noviembre de 1945. Una ciudad en ruinas, calles todavía bloqueadas por escombros, edificios reducidos a fachadas huecas, el olor a ceniza y tierra removida, persistiendo en el frío aire bávaro. Nuremberg era, literalmente, el cadáver de una ciudad. Y sin embargo, en el único edificio funcional que quedaba en pie en medio de esa devastación, el Palacio de Justicia, reforzado apresuradamente, con cables de traducción simultánea recién instalados a lo largo de sus paredes, 22 hombres se sentaban en el banquillo de los acusados. Tenían guardias detrás de ellos. Tenían micrófonos frente a ellos. Tenían auriculares transmitiendo en 4 idiomas. Y tenían algo que ningún líder criminal de esa magnitud había tenido antes: la obligación de escuchar punto por punto todo lo que habían hecho. Lo que se reveló en esa sala entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946 no fue una lista de muertes. Fue la arquitectura completa de una crueldad organizada. Experimentos médicos ejecutados en prisioneros vivos. Unidades de exterminio móviles con cuotas semanales. Deportaciones masivas diseñadas como sentencias de muerte diferidas. Campos que no eran campos, sino máquinas. Este es el relato de lo que se presentó en Nuremberg, de las pruebas, los testimonios, las películas, las confesiones, del momento en que el mundo tuvo que mirar sin apartar los ojos. Para entender lo que fue Nuremberg, primero hay que entender lo que representaba el nombre. Nuremberg había sido la ciudad sagrada del nazismo. Fue allí donde se celebraban los Parteitagen, los congresos anuales del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, esos mítines masivos donde Adolf Hitler subía al podio en el campo Zeppelin y pronunciaba sus discursos ante decenas de miles de seguidores. Fue la ciudad donde, en septiembre de 1935, se habían promulgado las leyes de Nuremberg que privaron a los judíos alemanes de la ciudadanía y los declararon, en términos legales, seres de un rango inferior. Elegir Nuremberg para el juicio no fue accidental, fue una declaración. El edificio elegido fue el Justizpalast, el Palacio de Justicia. Había sobrevivido relativamente intacto a los bombardeos aliados de enero y marzo de 1945, cuando la Real Fuerza Aérea redujo a escombros de los Estados Unidos. Dirigidos por el oficial Daniel Kiley, trabajaron durante semanas para preparar el espacio. Galerías para el público, cabinas de traducción, un sistema de micrófonos y cámaras de cine y de fotos en posiciones fijas. El espacio resultante tenía aproximadamente 23 metros de largo por 16 metros de ancho. Era más pequeño de lo que los corresponsales extranjeros esperaban. El proceso que comenzó en esa sala fue, desde su concepción, Pennsylvania en Washington. Bernays, graduado de Harvard y de la Escuela de Derecho de Columbia, hijo de inmigrantes judíos lituanos y sobrino político de Sigmund Freud, había adoptado el apellido de su esposa. Había estado trabajando durante semanas casi sin dormir. La orden que había recibido era formidable y vaga al mismo tiempo. Inventar la maquinaria legal para llevar a los criminales de guerra ante la justicia. La solución de Bernays, plasmada en solo 6 páginas clasificadas como Top Secret, era elegante en su estructura. El régimen nazi debía ser declarado una conspiración criminal. Si toda la maquinaria del Estado era criminal en sí misma, entonces sus creadores y ejecutores también lo eran, por el simple hecho de haber pertenecido a ella y dirigido sus operaciones. Esto permitía 2 cosas simultáneamente: atrapar a los grandes planificadores, que rara vez se ensuciaban sus propias manos, y declarar como criminales a organizaciones enteras como las SS, la Gestapo o el Servicio de Seguridad del Reich. El presidente Harry S. Truman firmó la Orden Ejecutiva 9547 el 2 de mayo de 1945, nombrando al juez de la Corte Suprema, Robert H. Jackson, como representante y fiscal jefe de los Estados Unidos. Jackson era un hombre de apariencia sólida, como la de un banquero traje azul oscuro, una cadena de reloj cruzando apenas la sugerencia de una barriga, nacido en Jamestown, Nueva York,
sin un título universitario en Derecho, pero con una mente que sus colegas describían como una trampa que nunca fallaba. Se aburría en la Corte Suprema y lo sabía. Esta misión era algo diferente. El Acuerdo de Londres, firmado el 8 de agosto de 1945 por los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, estableció la Carta del Tribunal Militar Internacional. 4 cargos: conspiración para cometer crímenes contra la paz, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El tribunal tendría 8 jueces, 4 miembros y 4 suplentes, uno de cada potencia aliada. El miembro británico, Sir Geoffrey Lawrence, fue designado como presidente. Los 22 acusados llegaron a Nuremberg en octubre de 1945. Fueron escoltados, uno por uno, a celdas individuales en el bloque C de la prisión adyacente al Palacio de Justicia. Las celdas medían aproximadamente 4 metros de largo por 2 metros de ancho. Tenían una litera de madera, una mesa plegable, una silla y un inodoro sin tapa. La bombilla eléctrica permanecía encendida toda la noche. Los guardias soldados del Destacamento de Seguridad Interna 6853 tenían instrucciones de observar a los prisioneros a través de una pequeña ventana en la puerta cada 30 segundos. El comandante de la prisión era el coronel Burton C. Andrews, un hombre de mandíbula cuadrada y casco pulido que trataba a sus prisioneros con una frialdad meticulosa. La preocupación de Andrews no era el bienestar emocional de los acusados. Era que vivieran lo suficiente para sentarse en el banquillo y enfrentar los cargos. Robert Ley, jefe del Frente Alemán del Trabajo, hizo que esa preocupación fuera imposible el 25 de octubre de 1945, 11 días antes de que comenzara el juicio. Ley se fabricó una soga con los bordes deshilachados de una toalla del ejército, la ató a la tubería del inodoro y se estranguló. Fue el primero, no sería el último. El 20 de noviembre de 1945, a las 10 de la mañana, la sala 600 estaba llena. 250 periodistas acreditados. Delegación ocupaba el primer asiento de la primera fila, como correspondía a su rango de Reichsmarschall, el único con ese título en toda la historia del Reich. Tenía 52 años. Había perdido unos 40 kilogramos de lo que arrastraba durante los años finales del régimen, debido en parte a la eliminación forzosa de la paracodeína que consumía a razón de docenas de pastillas al día. Aún así, permanecía robusto, de cara ancha, con ojos azules que observaban la sala con una mezcla de desdén calculado y fascinación. Era, por cualquier medida utilizada, el acusado más inteligente, más carismático y más peligroso. Su cociente intelectual, según las pruebas del psicólogo de la prisión Gustav M. Gilbert, alcanzaba los 138 puntos. Dominaba el banquillo de los acusados con una autoridad informal, pero indiscutible. A su lado, Rudolf Hess, el antiguo número 3 del partido, el hombre que había volado a Escocia en solitario en mayo de 1941 con la absurda esperanza de negociar la paz, se sentaba con los ojos hundidos y la mirada perdida en el vacío. Hess había pasado años fingiendo o sufriendo. Los médicos nunca lo determinaron con absoluta certeza una amnesia total. Cuando los oficiales de la prisión le entregaron el acta de acusación y le pidieron que escribiera su reacción, escribió en inglés las palabras "I can't remember". Eso fue lo único que pudo o quiso decir. En la segunda fila, Wilhelm Keitel, mariscal de campo y jefe del Estado Mayor del alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas. Era lo que la gente esperaba de un general prusiano, esbelto, rígido, con la barbilla siempre ligeramente elevada. Su defensa durante el juicio se reduciría a una sola línea que ya había escrito en el acta de acusación. Para un soldado, una orden es una orden. Fue una frase que le costaría la vida. Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, la RSHA, segundo en la jerarquía de las SS después de Heinrich Himmler, quien se había suicidado en mayo de 1945,
Kaltenbrunner medía casi 2 metros de altura, con el rostro marcado por cicatrices de duelos universitarios, pómulos anchos y ojos que varios corresponsales extranjeros describieron como ojos sin fondo. Era lo que la gente imaginaba al pensar en un criminal de las SS, un titular de un periódico sensacionalista norteamericano que un guardia le había mostrado a Kaltenbrunner poco después de su captura en Alto See, Austria, en mayo de 1945, proclamaba: capturado experto en cámaras de gas. Kaltenbrunner se puso, según varios relatos, mortalmente pálido. Hans Frank, abogado personal de Hitler y gobernador general de la Polonia, ocupada desde octubre de 1939 hasta enero de 1945. El hombre que había administrado el laboratorio de exterminio más grande de la historia desde el Castillo Real de Wawel en Cracovia, tocando a Chopin en sus habitaciones privadas y firmando decretos de muerte al amanecer. Frank había intentado suicidarse en los días inmediatamente posteriores a su captura, cortándose las venas con un cuchillo de jardín que había obtenido en la cárcel de Miesbach, en Baviera. Antes de llegar allí, soldados de combate del 36º Regimiento del 7º Ejército, hombres que días antes habían pasado por el campo de concentración de Dachau, lo habían obligado a correr a través de una doble fila de 70 pies de largo, mientras lo golpeaban y le daban patadas hasta que caía, lo levantaban, lo empujaban hacia adelante de nuevo. Julius Streicher, editor y fundador del semanario antisemita Der Stürmer, era el más despreciado entre los propios acusados. Sus compañeros de banquillo no querían ser vistos en su compañía. El psicólogo Gilbert notó que Streicher obtuvo el cociente intelectual más bajo de todos los acusados en las pruebas psicológicas estándar. Una comisión psiquiátrica compuesta por el doctor Krasnushkin de Moscú, el coronel Schroeder de Chicago y el doctor Delay de París lo examinó para determinar si sufría una psicosis. Cuando los médicos le pidieron que se desnudara para el examen físico, Streicher miró a la intérprete rusa presente y le lanzó un comentario con carga sexual. La mujer se giró hacia la pared. Streicher era, en la descripción de su propio abogado defensor, un hombre cuya obsesión antisemita podría originarse en una mente enferma. No fue declarado psicótico, solo perturbado. Albert Speer, ministro de Armamento y Producción de Guerra, el arquitecto que había diseñado los escenarios monumentales para los congresos del partido y que había gestionado un sistema de trabajo esclavo que movió a millones de personas por la Europa ocupada. Speer era, visualmente, diferente al resto. 39 años, con rasgos regulares y aristocráticos, y con la actitud tranquila de alguien que había decidido, antes de que comenzara el juicio, que la mejor estrategia era una contrición calculada. Fue el único acusado que respondió a la pregunta sobre el acta de acusación con una frase que implicaba responsabilidad colectiva. El juicio es necesario. Hay una responsabilidad común por crímenes tan horrendos, incluso en un sistema autoritario. El 21 de noviembre de 1945, el fiscal jefe Robert H. Jackson se puso de pie ante el tribunal para pronunciar el alegato de apertura de la Fiscalía estadounidense. Lo que Jackson dijo durante esas horas quedó grabado en las actas del juicio y en la memoria de quienes lo escucharon. Fue un discurso de una precisión extraordinaria, construido sobre una premisa legal que en 1945 todavía era radical: que los países y sus líderes podían ser juzgados por crímenes cometidos contra personas que no eran sus ciudadanos, en nombre de un derecho internacional que se estaba definiendo en ese mismo momento. Pero más allá de los argumentos legales, lo que determinó el rumbo de las actuaciones fue una estrategia procesal que los fiscales de las 4 potencias habían acordado durante las negociaciones del verano: construir el caso principalmente sobre documentos capturados al propio aparato nazi. Esto fue deliberado. Los alemanes habían documentado sus propios crímenes con una minuciosidad burocrática que, en retrospectiva, es difícil de comprender. Actas de reuniones, directivas firmadas, estadísticas de exterminio,
informes de situación, correspondencia interna, diarios oficiales. Cuando los ejércitos aliados avanzaron sobre Alemania en los primeros meses de 1945, encontraron archivos enteros que ningún oficial había tenido tiempo de destruir. Hans Frank, el gobernador de Polonia, había ordenado durante años que todo lo que decía, en público o en privado, en su oficina o en recepciones, fuera transcrito y archivado. Su diario oficial ocupaba 42 volúmenes encuadernados en rojo y gris, sumando 11.367 páginas. Frank se las llevó consigo cuando huyó de Cracovia en enero de 1945 ante el avance del Ejército Rojo. Cuando fue capturado, el diario todavía estaba en su equipaje. Los fiscales de los Estados Unidos, dirigidos por el coronel Robert Story en el Departamento de Documentación, habían reunido cientos de miles de páginas de archivos capturados. La tarea de organizar, traducir y seleccionar las más relevantes ocupó a un equipo de investigadores durante semanas. Muchas de esas páginas revelaban algo que los fiscales habían sospechado, pero cuya escala superaba cualquier expectativa. El régimen nazi había creado un sistema para registrar por escrito cada paso de sus crímenes. La directiva del 18 de octubre de 1942, firmada por el mariscal de campo Wilhelm Keitel y autorizada por Adolf Hitler, ordenaba que todos los miembros de las unidades de comandos aliados, incluso cuando viajaran de uniforme y estuvieran armados o desarmados, debían ser sacrificados hasta el último hombre, incluso si intentaban rendirse. Establecía literalmente que aquellos comandos que cayeran en manos de las autoridades militares tras haber sido capturados primero por la policía civil debían ser entregados inmediatamente al Sicherheitsdienst. Esa orden fue ejecutada en Noruega, Francia, Checoslovaquia e Italia. Hombres de uniforme, prisioneros de guerra legales por definición, fueron ejecutados en el acto o transportados a campos de concentración sin proceso legal alguno. El decreto de julio de 1941 firmado por Reinecke, jefe del Departamento de Prisioneros de Guerra del Alto Mando, establecía el trato a los prisioneros soviéticos con una ferocidad que trascendía incluso las normas de brutalidad de la guerra convencional. El texto era explícito. El soldado bolchevique ha perdido su derecho a ser tratado como un oponente honorable de acuerdo con la Convención de Ginebra. Se ordenaba que cualquier signo de insubordinación, activa o pasiva, fuera quebrado inmediatamente por la fuerza de las armas. Y añadía: aquel que lleve a cabo la orden y no use sus armas, o lo haga con energía insuficiente, es punible. Los prisioneros de guerra soviéticos murieron por millones en los campos alemanes. Murieron de hambre, de frío, de sed, de enfermedades no tratadas. Un informe escrito por el propio Alfred Rosenberg, Reichsminister para los territorios orientales ocupados, y dirigido al mariscal de campo Keitel, el 28 de febrero de 1942, describía la situación con una franqueza que sus autores probablemente nunca imaginaron que sería leída en una corte internacional. La carta mencionaba que las instrucciones prohibían a la población civil dar comida a los prisioneros y que los han dejado morir de hambre, que en numerosos campos no se proporcionó refugio en absoluto, que los prisioneros exhaustos, incapaces de mantenerse en pie durante las marchas, fueron fusilados ante los ojos de la población horrorizada y los cadáveres fueron abandonados. Eso estaba firmado, con nombre y cargo. Hay documentos que, al ser leídos en voz alta, detienen la respiración de una sala. El 3 de enero de 1946, el coronel John Harlan Amen se acercó al podio de los fiscales con la intención de interrogar a un testigo. El testigo era Otto Ollendorf, general de las SS y comandante del Einsatzgruppe D entre junio de 1941 y junio de 1942. Los Einsatzgruppen eran, en términos organizativos, unidades móviles del Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad de las SS desplegadas tras las líneas del frente en el este,
con la misión de identificar y eliminar enemigos políticos y raciales del Reich. En la práctica, eran escuadrones de la muerte. 4 grupos principales, A, B, C y D, operaron tras el avance alemán en la Unión Soviética a partir de junio de 1941. Sus informes de situación, descubiertos en los archivos capturados, describían los resultados de sus operaciones con estadísticas semanales. Eran informes burocráticos con el mismo tono que los pronósticos meteorológicos. Ollendorf había llegado a ocupar ese puesto de una manera que Whitney Harris, el fiscal estadounidense que lo había interrogado inicialmente, encontró perversamente irónica. Ollendorf era un economista con formación universitaria en las universidades de Gotinga y Leipzig, con un título en Derecho. Había comenzado en el Sicherheitsdienst como agente de inteligencia económica, pero había cometido el error de quejarse al Reichsführer SS Heinrich Himmler sobre las matanzas masivas de judíos en Polonia. Himmler concluyó que Ollendorf era claramente un producto de demasiada educación. Con exquisita malicia, le asignó el mando del Einsatzgruppe D. Harris. Durante el interrogatorio previo al juicio, había comenzado con preguntas de rutina: fecha de nacimiento, lugar de origen, asignaciones en el Sicherheitsdienst. Una respuesta despertó su curiosidad. Ollendorf mencionó que había pasado un año al mando del Einsatzgruppe D. Conociendo la reputación asesina de esas unidades, Harris lanzó una pregunta directa: ¿a cuántas personas mató? La respuesta, entregada sin una inflexión emocional visible, lo dejó paralizado. En la sala 600, el coronel Amen formuló la pregunta para el registro oficial del tribunal. Ollendorf respondió: en el año transcurrido entre junio de 1941 y junio de 1942, las tropas del Einsatz reportaron 90.000 personas liquidadas. ¿Hombres, mujeres y niños?, preguntó Amen. Sí. ¿Era el fusilamiento masivo el único método de ejecución? No. El Reichsführer Himmler, explicó Ollendorf con la misma calma con la que podría describir un proceso administrativo, había observado que los fusilamientos de mujeres y niños imponían una carga psicológica terrible sobre el personal, especialmente sobre los hombres con familias. Por lo tanto, a partir de 1942, las mujeres y los niños fueron gaseados en furgonetas herméticas. Las furgonetas eran vehículos ordinarios, cerrados, con el tubo de escape redirigido hacia el interior del compartimento de carga. ¿Cuántos hombres se necesitaron para matar a 90.000 personas? El Einsatzgruppe D tenía una fuerza de 500 hombres. En el banquillo de los acusados, Walter Funk cerró los ojos mientras Ollendorf comenzaba a describir los procedimientos posteriores a las ejecuciones. Las joyas y el oro de las víctimas eran enviados al Ministerio de Finanzas del Reich. Lo que siguió fue igualmente revelador, pero por razones diferentes. Los abogados defensores, durante el turno de contrainterrogatorio, intentaron que Ollendorf admitiera que Ernst Kaltenbrunner no tenía autoridad directa sobre los campos de concentración. Kaltenbrunner era el jefe de la RSHA, la agencia que agrupaba a la Gestapo, el SD y la policía criminal. El abogado de Kaltenbrunner, Kurt Kaufmann, argumentó que las órdenes de exterminio iban de Himmler directamente al jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, pasando por alto a Kaltenbrunner. Ollendorf respondió que Kaltenbrunner estaba directamente en la cadena de mando. Era el superior de Müller, por lo que podía transmitir órdenes de Himmler o iniciar las suyas propias. Kaufmann había cometido el error clásico del contrainterrogatorio, hacer una pregunta sin conocer la respuesta de antemano. Pero el momento más extraño, aquel que ningún asistente en la sala 600 olvidaría durante décadas, llegó cuando un abogado defensor diferente, Ludwig Babel, a cargo de la defensa de las SS como organización, de 64 años, visiblemente conmocionado por la descripción que había escuchado, se sintió impulsado a hacer una pregunta que ningún fiscal había hecho.
¿No tenía usted escrúpulos respecto a la naturaleza de esas órdenes? Sí, por supuesto, respondió Ollendorff. Entonces, ¿cómo fue que las llevó a cabo? Ollendorff pareció sorprendido por la pregunta. Porque es inconcebible para mí que un subordinado no deba obedecer las órdenes dadas por los líderes del Estado. Babel miró al testigo durante un largo momento. Luego se sentó sin decir nada más. 2 días después del testimonio de Ollendorff, el fiscal Smith Brookhart llamó a otro miembro de las SS al estrado, Dieter Wisliceny, un antiguo colaborador directo de Adolf Eichmann y jefe del departamento IVA 4 de la RSHA, la sección encargada de los asuntos judíos. Wisliceny testificó que en agosto de 1942 había ido a ver a Eichmann con una pregunta urgente. Eichmann, después de varias evasivas, finalmente admitió que tal visita era imposible. Los deportados estaban muertos. ¿Cómo era eso posible?, preguntó Wisliceny. Eichmann abrió la caja fuerte de su oficina y sacó un documento. Le mostró la orden. El exterminio de los judíos era política oficial, transmitida desde el Führer a Himmler y de Himmler a la RSHA. Wisliceny declaró que esa fue la primera vez que escuchó mencionar la solución final. Brookhart preguntó entonces sobre el estado de conocimiento y participación de Kaltenbrunner, quien había asumido el mando de la RSHA en enero de 1943, tras el asesinato de Reinhard Heydrich en Praga. ¿Hubo algún cambio en la política de exterminio bajo la dirección de Kaltenbrunner? No hubo disminución ni cambio de ningún tipo, respondió Wisliceny. ¿Conocía Kaltenbrunner personalmente a Eichmann, el hombre directamente responsable de la solución final? No había duda. Kaltenbrunner y Eichmann eran compatriotas austriacos. El padre de Kaltenbrunner había sido el abogado de la compañía eléctrica dirigida por el padre de Eichmann. Los 2 hijos habían ido a la misma escuela. Cuando Kaltenbrunner convocaba a su personal de la RSHA en Berlín, recordó Wisliceny, siempre saludaba a Eichmann con particular calidez, preguntando por su esposa y sus hijos. Brookhart formuló su pregunta final. ¿Dijo Eichmann algo en esa ocasión sobre el número de judíos que habían sido asesinados? Dijo que saltaría riendo a su tumba, respondió Wisliceny, porque el sentimiento de que tenía 5 millones de personas en su conciencia sería para él una fuente de satisfacción extraordinaria. En el banquillo, el magistrado estadounidense Francis Biddle había escrito una pregunta en el margen de un documento. ¿Quién es Eichmann? Ahora tenía su respuesta. El tribunal también recibió el testimonio de Rudolf Franz Ferdinand Höss, comandante del campo de concentración y exterminio de Auschwitz entre 1940 y 1943. Höss no era un acusado en este juicio, sería juzgado posteriormente en Polonia y ejecutado en 1947 junto a las instalaciones del campo, pero compareció como testigo. Su declaración bajo juramento ante el Tribunal Militar Internacional, presentada el 15 de abril de 1946, describió el sistema de Auschwitz con una precisión técnica que varios de los jueces, curtidos por décadas de procesos penales, declararon no haber escuchado nunca nada igual. Höss declaró que aproximadamente 2,5 millones de personas habían sido asesinadas en Auschwitz durante su período de mando. El proceso de exterminio, describió, seguía un protocolo establecido. Los trenes llegaban a la rampa. Quienes llegaban judíos en su inmensa mayoría, deportados de toda la Europa ocupada, eran seleccionados en la rampa por médicos de las SS, principalmente para determinar quién podía ser asignado a trabajos forzados. Aquellos que no pasaban la selección, los enfermos, los ancianos, los niños, las madres con niños pequeños, eran conducidos directamente a las cámaras de gas camufladas como instalaciones de ducha. El gas utilizado era Zyklon B,
un pesticida en gránulos que al entrar en contacto con el aire liberaba cianuro de hidrógeno. La muerte por ciclón B en una cámara de gas era, según los testimonios posteriores de los Sonderkommandos, el grupo de prisioneros obligados a trabajar en los crematorios, un proceso que tomaba entre 3 y 15 minutos dependiendo de la concentración del gas y del número de personas encerradas. El tribunal también escuchó la declaración jurada de Kurt Lindown, un oficial de la Gestapo que describía a los equipos de cribado desplegados en los campos de prisioneros en el Frente Oriental. Comandos de la policía secreta asignados permanentemente a los campos para segregar a los prisioneros de guerra que eran candidatos para la ejecución e informar de ellos a la oficina de la policía secreta. En el campo de Gross-Rosen, el comandante del campo había enviado un informe el 23 de octubre de 1941 a Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, enumerando los prisioneros de guerra soviéticos ejecutados el día anterior. Era un informe de rutina. Entre los crímenes que el tribunal examinó en detalle estaban los experimentos médicos realizados en prisioneros de campos de concentración. Estos experimentos eran conocidos por los fiscales antes de que comenzara el juicio, pero su alcance y naturaleza sistemática superaron lo que muchos habían anticipado. En el campo de concentración de Dachau, ubicado a unos 16 kilómetros al noroeste de Múnich, se realizaron experimentos a partir de 1941 y 1942 que el propio Tribunal Militar Internacional, en su sentencia del 1 de octubre de 1946, describió como del tipo más cruel e inhumano. El juicio principal de Nuremberg los mencionó en el contexto de los crímenes de las SS y la RSHA. Los médicos responsables específicos serían juzgados en el juicio separado contra los médicos nazis, que comenzó en diciembre de 1946. Los experimentos de hipotermia de Dachau, documentados en los archivos capturados y presentados ante el tribunal, seguían un protocolo preciso. En agosto de 1942, la fecha está documentada en los archivos de la ANNRB, la Fundación Científica y de Investigación de las SS que los financiaba. Prisioneros del campo eran sumergidos en agua helada en una bañera o piscina, hasta que su temperatura corporal descendía a 28 grados Celsius. A esa temperatura, el corazón humano entra en fibrilación ventricular y la muerte sobreviene en cuestión de minutos. En algunos experimentos, la inmersión se prolongaba para medir el tiempo exacto necesario para inducir la muerte. El informe del Dr. Sigmund Rascher, oficial de las SS y responsable de estos experimentos con el respaldo directo del Reichsführer SS Himmler, describía los resultados con tablas y gráficos. El tiempo medio de supervivencia oscilaba entre 50 y 80 minutos en agua a 0 grados. En experimentos paralelos, se colocaba a prisioneros en cámaras de presión reducida para simular condiciones de gran altitud, con el objetivo de determinar los efectos fisiológicos en los pilotos que sufrían despresurizaciones a grandes alturas. Los informes de Rascher describían los efectos de la descompresión a altitudes simuladas de entre 12 y 21 kilómetros. A esas presiones, el nitrógeno disuelto en la sangre forma burbujas. Los vasos sanguíneos estallan. El dolor antes de la muerte, según los informes, era extremo. Experimentos con balas envenenadas probadas en prisioneros para evaluar su efectividad y experimentos de esterilización masiva mediante rayos X y otros métodos, diseñados con el objetivo declarado de esterilizar a toda la población de los territorios del este sin que las víctimas lo supieran, también formaron parte de las pruebas presentadas. El Dr. Karl Klauberg, quien dirigió experimentos de esterilización en Auschwitz-Birkenau, escribió a Himmler en 1943 afirmando que con su método podía esterilizar a varios cientos de mujeres al día con la ayuda de un médico bien entrenado y 10 asistentes. La sentencia del tribunal registró que los experimentos en prisioneros incluían inmersiones en agua helada hasta la muerte, experimentos en cámaras de baja presión,
experimentos para determinar cuánto tiempo podía sobrevivir un ser humano en agua helada, experimentos con balas envenenadas, experimentos con enfermedades contagiosas y experimentos para la esterilización de hombres y mujeres usando rayos X y otros métodos. La conclusión del tribunal sobre las SS como organización fue inequívoca. Se permitió a las SS obtener una subvención de fondos gubernamentales para este tipo de investigación, basándose en que tenían acceso a material humano no disponible para otras agencias. Allí estaba, escrito en la sentencia. Los seres humanos eran llamados material. El 29 de noviembre de 1945, 9 días después de la apertura del juicio, ocurrió uno de los momentos más extraordinarios de todo el proceso. El psicólogo de la prisión Gustav M. Gilbert y el psiquiatra Douglas Kelly se colocaron en los extremos opuestos del banquillo de los acusados. Llevaban cuadernos. Tenían órdenes de observar y registrar. En el podio, el comandante William Donovan, el Wild Bill Donovan, que había fundado la Oficina de Servicios Estratégicos, anunció la proyección de una película documental sobre los campos de concentración nazis, tal como habían sido encontrados por las tropas estadounidenses. La película se titulaba Nazi Concentration Camps y había sido montada con metraje filmado directamente en Dachau, Bergen-Belsen, Buchenwald y otros campos tras su liberación en la primavera de 1945. Las luces de la sala 600 se apagaron. Gilbert tomó notas en tiempo real en intervalos de 1 o 2 minutos. Hjalmar Schacht, antiguo presidente del Reichsbank, se negó a ser obligado a mirar la película cuando Gilbert le pidió que se moviera para poder sentarse mejor. Cruzó los brazos y dirigió su mirada hacia las galerías del público. La película comenzó con imágenes de prisioneros siendo quemados vivos en un granero. Hans Fritzsche, jefe de operaciones de radio en el Ministerio de Propaganda, que aún no había visto ninguna parte de la película antes de esa sesión, permaneció inmóvil, pálido, con los labios fuertemente apretados mientras observaba el inicio. Wilhelm Keitel se quitó los auriculares de traducción y se secó la frente. Rudolf Hess miraba fijamente la pantalla con ojos salvajes y hundidos, con la expresión, notó Gilbert, de un fantasma. Konstantin von Neurath, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores alemán de los años previos al régimen nazi y posterior protector de Bohemia y Moravia, inclinó la cabeza. No miró. Walter Funk se cubrió los ojos con las manos. Parecía estar en agonía. Sacudió la cabeza. Joachim von Ribbentrop, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, cerró los ojos y se secó el sudor de la cara. Fritz Saukel, el responsable del trabajo esclavo, se secó la frente con su pañuelo. Hans Frank, en su asiento, parpadeó y tragó saliva repetidamente. Intentó contener las lágrimas. Murmuró, horrible. Alfred Rosenberg, el filósofo oficial del nazismo y ministro para los territorios orientales ocupados, se removió en su asiento y miró de reojo a la pantalla, luego bajó la cabeza, luego miró para ver cómo reaccionaban los demás. Albert Speer parecía muy triste. Tragó saliva repetidamente. Arthur Seyss-Inquart, comisionado nazi para los Países Bajos, permaneció impasible durante toda la proyección. Franz von Papen, el hombre que había sido canciller de Alemania antes de Hitler, se sentó con la mano sobre la frente, mirando hacia abajo. Göring se apoyó en la barandilla del banquillo. La mayor parte del tiempo no miró a la pantalla. Cuando miraba, tenía una expresión de somnolencia. Julius Streicher permaneció inmóvil, mirando a la pantalla, apenas parpadeando. Los abogados defensores, en sus asientos frente al banquillo, murmuraron. Uno dijo, en un susurro audible, «Por amor de Dios, es terrible». Cuando las luces volvieron a encenderse, esa sala no era la misma que cuando se habían apagado. Nadie habló durante un momento. Esa noche, Gilbert recorrió las celdas. Göring, con quien mantuvo la conversación más larga, admitió que las imágenes habían sido malas.
Pero ese asunto del Tribunal del Pueblo, dijo, refiriéndose a una secuencia en la que el juez Roland Freisler, el presidente del Volksgerichtshof que había presidido los juicios sumarios de los conspiradores del intento de asesinato contra Hitler del 20 de julio de 1944, gritaba a los acusados de manera histérica durante las actuaciones, eso realmente me hizo retorcerme de vergüenza. Había más cosas que le perturbaban de ese metraje de las que estaba dispuesto a admitir. El 11 de diciembre de 1945, el fiscal Thomas J. Dodd se levantó para presentar el caso contra el programa de trabajo esclavo del Reich. Dodd era conocido en Nuremberg por su facilidad como orador más que por su profundidad legal. Sus colegas más eruditos lo acusaban de construir sus argumentos sobre el trabajo de investigación de otros, pero en la sala tenía una presencia y una dicción que mantenían la atención. Ese día demostró por qué estaba allí. Leyó para el registro del tribunal el documento 294 PS, un informe escrito por el propio Alfred Rosenberg a Fritz Sauckel, el plenipotenciario para el despliegue de mano de obra. El texto describía cómo se había ejecutado una directiva de reclutamiento forzoso en la Unión Soviética. No puedes imaginar la bestialidad, había escrito Rosenberg a Sauckel. La milicia alemana había llegado a una aldea para reclutar trabajadores. Nadie se presentó. Los soldados comenzaron a prender fuego a las casas. A los civiles que corrieron a apagar el fuego se les prohibió hacerlo. Fueron golpeados con porras de goma y arrestados. Los trabajadores apresados fueron encerrados en la escuela de la aldea. Ni siquiera pueden salir para hacer sus necesidades, sino que tienen que hacerlo como cerdos en la misma habitación. Entre ellos hay personas lisiadas, ciegas y ancianas. Ahora estamos cazando seres humanos como los perreros solían cazar perros. Fritz Sauckel escuchaba esto desde el banquillo con una cara de genuina perplejidad. El hombre que había reclutado por la fuerza, según estimaciones del tribunal, a más de 5 millones de trabajadores de los territorios ocupados de Europa, tenía dificultades para entender por qué estaba siendo juzgado. Se consideraba un hombre del pueblo, un antiguo marinero y obrero que había ascendido en el partido gracias a su constancia y su trabajo duro. Sus instrucciones, dadas directamente por Hitler en marzo de 1942 en la Cancillería del Reich, habían sido explícitas. Conseguir 1.600.000 trabajadores extranjeros en 3 meses. Si no se presentaban voluntarios, reclutarlos por la fuerza. Los archivos de Sauckel, presentados como prueba, mostraron que durante la guerra más de 5 millones de trabajadores forzados habían sido transportados desde los territorios ocupados a Alemania. Las condiciones de trabajo, los niveles de alimentación y el trato a estos trabajadores estaban regulados de manera diferente según su origen racial. Los trabajadores soviéticos y polacos estaban sujetos a las condiciones más extremas, con raciones calóricas insuficientes para sostener un trabajo físico intenso y sin protección legal de ningún tipo. Según los registros de las fábricas de armamento donde trabajaban, miles morían cada mes. La sentencia del tribunal respecto al cargo de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con el trabajo esclavo, estableció que trabajadores civiles de los territorios ocupados habían sido deportados a Alemania para trabajos esclavos en una escala que tenía pocos precedentes, si es que tenía alguno, en la historia del mundo. Albert Speer y Fritz Sauckel habían peleado durante todo el proceso en el banquillo y durante las sesiones de debate nocturnas en el comedor sobre quién era responsable de qué en ese sistema. Speer había convencido a Hitler para nombrar a Sauckel jefe del programa de trabajo. Speer era quien exigía a los trabajadores para sus industrias de armamento. Sauckel era quien los obtenía por cualquier método. Speer argumentaría hasta el final que no conocía las condiciones bajo las cuales esos trabajadores vivían y morían. Los fiscales presentaron documentos que sugerían algo diferente, que Speer había inspeccionado personalmente algunas instalaciones
donde vivían y trabajaban los trabajadores forzados. El debate entre los dos acusados no era puramente legal. Había algo de supervivencia animal en ello. La Carta de Londres, que creó el Tribunal Militar Internacional, utilizó la categoría de tercer grado como referencia a los métodos de interrogatorio que la propia Gestapo aplicaba a los sospechosos civiles. El tribunal recibió como prueba la orden del 12 de junio de 1942, publicada por el jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, con la autorización del jefe de la SIPO y del SD en ese momento, Reinhard Heydrich, asesinado en Praga días después, que autorizaba el uso de métodos de tercer grado en los interrogatorios. La orden era quirúrgicamente específica en su lenguaje. El tercer grado puede, según las circunstancias, consistir en, entre otros métodos, dieta muy simple, pan y agua, cama dura, celda oscura, privación de sueño, ejercicio extenuante, también azotes. Para más de 20 golpes debe consultarse a un médico. Lo que no estaba en ese texto eran las prácticas que no necesitaban ser mencionadas porque ya eran estándar: la suspensión de los brazos atados a la espalda, la llamada posición del estribo, que dislocaba los hombros, electrodos aplicados a los genitales y extremidades, la inmersión repetida de la cabeza en agua hasta el punto de la pérdida del conocimiento, golpes sistemáticos en los oídos que podían producir ruptura del tímpano, el uso de herramientas para fracturar extremidades. Estas prácticas fueron documentadas en testimonios de supervivientes que llegaron al tribunal, aunque el juicio principal de 1945 a 1946 se centró principalmente en crímenes cometidos a escala sistémica, no en los detalles de interrogatorios individuales. La sentencia del 1 de octubre de 1946 estableció, bajo el encabezado de asesinato y maltrato de la población civil, que las personas sospechosas de oponerse a la ocupación alemana eran arrestadas y, al ser arrestadas, eran interrogadas por la Gestapo y el SD de la manera más vergonzosa. La frase «manera más vergonzosa» era el eufemismo utilizado por la sentencia de un tribunal que había escuchado en detalle lo que eso significaba. El testimonio de Marie-Claude Vaillant-Couturier, una superviviente de Auschwitz y Ravensbrück y miembro de la resistencia francesa detenida en 1942, fue recibido por el tribunal el 28 de enero de 1946. Vaillant-Couturier describió con precisión lo que había visto en el campo: las llegadas de los trenes, la selección en la rampa, las cámaras de gas, el trabajo de los Sonderkommandos que retiraban los cadáveres. Describió que cuando llegaban trenes con judíos húngaros en el verano de 1944, los convoyes eran tan frecuentes que los hornos de los crematorios no tenían capacidad suficiente y los cadáveres eran quemados en fosas abiertas junto a las instalaciones. El olor, dijo, era perceptible desde kilómetros de distancia. Cuando terminó su testimonio, el presidente del tribunal, Sir Geoffrey Lawrence, hizo algo inusual en un procedimiento judicial de esa formalidad. Suspendió la audiencia durante unos minutos antes de pasar al siguiente punto. La sala necesitaba respirar. Ernst Kaltenbrunner fue el único acusado que eligió negar casi todo frontalmente durante el juicio. Esto era audaz, considerando que la fiscalía tenía documentos firmados por él. Kaltenbrunner había sido el jefe de la RSH desde enero de 1943, la agencia que agrupaba a la Gestapo, la policía criminal, el Sicherheitsdienst y los Einsatzgruppen. Bajo sus instrucciones operativas, los campos de concentración dependientes de la WUVH a la Oficina Principal Económico-Administrativa de las SS habían funcionado como fábricas de muerte hasta los días finales de la guerra. La solución final, en su fase más industrializada, desde la conferencia de Wannsee de enero de 1942 hasta las evacuaciones de los campos en 1945, había pasado en gran medida por la burocracia que él dirigía. Kaltenbrunner negó. Negó haber ordenado la ejecución de prisioneros. Negó conocer el alcance del exterminio de judíos. Negó tener el mando efectivo sobre las operaciones de los campos. Esas eran responsabilidades de Himmler, de Müller, de Eichmann.
Él era un oficial de inteligencia. Los fiscales presentaron su firma. El abogado de Kaltenbrunner, Kurt Kaufmann, argumentó que esas firmas correspondían a documentos que habían pasado por su oficina por procedimientos de rutina, sin que Kaltenbrunner tuviera conocimiento de su contenido real. Una mujer arruinó esa defensa. En los días inmediatamente posteriores al fin de la guerra, en mayo de 1945, una mujer llamada Frau Plutz, una madre desempleada de 33 años con un hijo cuyo esposo estaba desaparecido en combate en el frente, se presentó en la oficina del gobierno militar estadounidense en Nordhausen. Había sido mecanógrafa en el campo de concentración de Dora, que dependía del complejo de Nordhausen, y uno de sus trabajos había consistido en mecanografiar las sentencias de muerte dictadas contra los prisioneros. Recordaba perfectamente la firma que aparecía en todos esos documentos, la firma de Kaltenbrunner. La propia lógica organizativa de la RSH hacía imposible la defensa de Kaltenbrunner. El testimonio de Ohlendorf había confirmado que Kaltenbrunner estaba directamente en la cadena de mando entre Himmler y Müller. Las cartas de Eichmann a Kaltenbrunner, capturadas en los archivos, describían el progreso de la solución final con la franqueza de alguien que informa a un superior directamente involucrado. Desde Budapest, en el verano de 1944, Eichmann supervisó personalmente la deportación y el exterminio de 437.000 judíos húngaros en menos de 2 meses. Los trenes salían en convoyes de entre 44 y 48 vagones de ganado sellados. Llegaban a Auschwitz-Birkenau. La sentencia del tribunal estableció que, hacia finales de 1944, 400.000 judíos de Hungría habían sido asesinados en Auschwitz. Lo que la sentencia también resolvió, siguiendo las pruebas presentadas, fue que Adolf Eichmann, a quien Hitler había puesto a cargo de este programa, ha estimado que la política practicada resultó en el asesinato de 6 millones de judíos, de los cuales 4 millones fueron asesinados en las instituciones de exterminio. 6 millones. 4 de ellos en instalaciones diseñadas específicamente para matarlos. Mientras el juicio avanzaba durante el día, Gilbert recorría las celdas por la noche. Su trabajo oficial era mantener al coronel Andrews informado sobre el estado de ánimo de los prisioneros. Su trabajo real, el que ocupaba la mayor parte de sus energías mentales, era entender cómo funcionaban las mentes de esas personas. Lo que encontró en sus conversaciones nocturnas con Göring fue quizás la parte más inquietante de todo el proceso, no por sus revelaciones sobre crímenes concretos, sino por lo que revelaba sobre la mecánica del poder y el autoengaño. Göring era perfectamente consciente de lo que el Einsatzgruppe D había hecho. Era perfectamente consciente de lo que hacían los campos. Había firmado documentos relativos a la solución final. Y sin embargo, en sus conversaciones nocturnas con Gilbert, insistía repetidamente en que no podía creer que Hitler hubiera ordenado personalmente esas matanzas. «Es un misterio, todo el asunto», decía, caminando por la celda con los puños apretados contra su frente. «Sigo pensando en ello». Era una postura que Gilbert aprendió a leer por lo que era. No ignorancia, sino una disociación voluntaria y estratégica entre los hechos que él mismo conocía y la narrativa que quería proyectar ante la historia. Göring era, según cualquier medida psicológica razonable, un hombre de una inteligencia extraordinaria, y eso hacía que sus racionalizaciones fueran más elaboradas que las del resto, pero no menos racionalizaciones. En la celda de Hans Frank, el tono era diferente. Frank había experimentado, tras su captura, algo parecido a una crisis religiosa. Se había reconvertido al catolicismo, con el que había roto para avanzar en su carrera bajo el nazismo ateo. El padre Sixtus O'Connor, el capellán católico de la prisión, lo visitaba regularmente. Frank le dijo a Gilbert en varias ocasiones que el juicio era un tribunal mundial querido por Dios,
destinado a examinar y poner fin a la terrible era de sufrimiento bajo Adolf Hitler. En sus propias palabras, escritas en el acta de acusación. Pero en otras noches, Frank regresaba a lo que lo había llevado allí. A Lily Gau, la mujer que había amado desde su juventud y cuya familia había rechazado al joven Frank por no ser lo suficientemente respetable. A su obsesión de décadas por convertirse en alguien respetable a cualquier precio. A la manera en que había aceptado firmar decretos y cerrar los ojos a lo que ocurría en los campos, porque ese era el precio de su puesto, de su palacio en Cracovia, de su tren privado, de sus cenas con Goebbels y con actores de cine. Cuando comenzó la guerra, hice un pacto con el diablo para mantener mi posición, le dijo a Gilbert una noche. Lo dijo con el tono de alguien que todavía está tratando de entender cómo llegó a donde llegó. Julius Streicher, por su parte, nunca experimentó ninguna crisis o revisión. En sus conversaciones con Gilbert, Streicher seguía explicando el antisemitismo como si fuera una doctrina científica que el resto del mundo no había tenido la inteligencia de comprender. Se describía a sí mismo como el único hombre en el mundo que había visto claramente el problema judío como un problema histórico. Cuando las atrocidades del juicio eran presentadas ante él, Streicher las reenmarcaba dentro de su obsesión. Todo era culpa de los judíos. La guerra era culpa de los judíos. El juicio era culpa de los judíos. Era un triunfo de la judería mundial, había escrito en el acta de acusación. Lo que Gilbert estaba construyendo en sus noches de conversaciones y en sus observaciones en la sala del tribunal era algo más complejo que un catálogo de monstruos. Lo que encontró fueron hombres que habían operado dentro de un sistema que normalizaba cada paso hacia el crimen y que habían encontrado formas de contarse historias a sí mismos que hacían que ese siguiente paso siempre pareciera justificable, necesario, inevitable. El testimonio del general Erich von den Bach-Zelewski, comandante de las operaciones antipartisanas en el este, que compareció como testigo de la fiscalía, añadió una pieza al rompecabezas que Gilbert había estado armando durante semanas. Bach-Zelewski, que había supervisado operaciones en las que decenas de miles de civiles habían sido asesinados bajo la etiqueta de antipartisanos, declaró que durante años los alemanes habían sido bombardeados con propaganda que presentaba a los eslavos y a los judíos como subhumanos, como corrupciones de la raza, como los responsables de las desgracias de Alemania. Una vez instalado ese marco mental, ciertos actos se volvieron posibles para personas comunes que en otras circunstancias nunca los habrían cometido. Obediencia ciega y la deshumanización del otro. Dos piezas que juntas pudieron producir 90.000 muertos en 12 meses con 500 hombres. El 7 de enero de 1946, el coronel Telford Taylor reanudó la presentación del caso contra el alto mando alemán. Taylor era un hombre con apariencia de poeta en uniforme esbelto, de pelo ondulado, con un aire protector que algunos de sus colegas interpretaban como distancia, pero su dominio de la lógica legal era de primer nivel. Taylor había asumido el caso del alto mando porque prácticamente nadie más lo quería. Los generales y almirantes no tenían el peso simbólico de Göring ni la vileza obvia de Kaltenbrunner. Demostrar que militares profesionales que solo dirigían guerras que los políticos iniciaban eran criminal de guerra requería un razonamiento que era más sutil y más difícil de comunicar. Taylor leyó el documento 551 PS. Era el acta de la conferencia Hosbach de noviembre de 1937, donde Hitler había expuesto sus planes para la expansión territorial agresiva de Alemania a sus generales, entre ellos Blomberg, Fritsch, Raeder y Neurath. Los generales presentes no protestaron, no dimitieron, continuaron en sus puestos. Luego Taylor leyó la orden de los comandos, firmada por el mariscal de campo Keitel el 18 de octubre de 1942, que ordenaba la ejecución de miembros de las unidades de comandos aliados capturados, incluso de uniforme.
leyó el caso del general Anton Dostler, que había ejecutado a 15 hombres de la OSS capturados de uniforme durante una misión en el norte de Italia en marzo de 1944, en la zona de La Spezia. Dostler había argumentado que solo estaba cumpliendo la orden de los comandos firmada por Keitel. Había sido juzgado por un tribunal militar estadounidense en Roma y ejecutado el mes anterior al inicio del testimonio de Taylor. La pregunta que Taylor planteó, y que el tribunal tardaría meses en responder, era si la cadena de responsabilidad llegaba hasta los hombres que firmaron esas órdenes y aquellos que las transmitieron a los niveles inferiores de mando. Keitel, en su celda, hablaba poco con Gilbert. Era el más hermético de todos los acusados, con esa rigidez prusiana que interpretaba cualquier expresión emocional como una forma de debilidad. Cuando Gilbert le preguntó su reacción a la orden de los comandos, Keitel respondió que había firmado órdenes que daban a los soldados alemanes el derecho a hacer lo que hicieron, y que si esas órdenes resultaban ahora ser criminales, entonces él era responsable de ellas. Era la respuesta de un hombre que no tenía más defensa que la honestidad. El 31 de agosto de 1946, los acusados hicieron sus declaraciones personales finales ante el tribunal. Göring habló el último entre los acusados que intervinieron ese día. Fue el único que no se disculpó, no suplicó, no buscó clemencia. Habló durante una hora rechazando todas las acusaciones formales y declarando que había servido a su país con lealtad. Su defensa fue coherente desde el primero hasta el último día de las actuaciones. Los vencedores no tienen derecho moral a juzgar a los vencidos, y el Reichsmarschall no estaba dispuesto a reconocer ese derecho. Hans Frank, antes de ser interrumpido por el tribunal que limitó el tiempo para las declaraciones, dijo que las actuaciones eran un tribunal mundial ordenado por Dios. Keitel declaró que un soldado tiene que obedecer, pero que hay fronteras que el hombre moral no puede cruzar, incluso si viste un uniforme. Fue la primera vez en las actuaciones que Keitel admitió públicamente algo parecido. El 1 de octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional leyó su sentencia en una sesión que duró casi 2 días completos. 12 acusados fueron condenados a muerte por ahorcamiento: Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart y Martin Bormann, in absentia. 3 fueron absueltos: Franz von Papen, Hans Fritzsche y Hjalmar Schacht. Los otros recibieron sentencias de prisión que oscilaban entre los 10 años y la cadena perpetua. La sentencia estableció con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones que lo ocurrido bajo el Tercer Reich no fueron excesos ocasionales de una guerra brutal, sino una política deliberada, planeada y ejecutada con métodos burocráticos a escala industrial. Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no fueron consecuencias colaterales de la guerra, fueron sus objetivos parciales y su método de gobierno. El 16 de octubre de 1946, entre la medianoche y las 3 de la mañana, los 11 condenados a muerte restantes, Bormann estaba ausente, y ya era probable que hubiera muerto en los días finales de Berlín, fueron ejecutados en el gimnasio del Palacio de Justicia de Nuremberg. El verdugo fue el sargento mayor John C. Woods, un veterano de 40 años de la Tercera División del Ejército estadounidense, un hombre de Fort Leavenworth que había ejecutado a unos 347 prisioneros durante su carrera. Los patíbulos 3 en total eran plataformas de madera de unos 2,5 metros de altura con escalones y trampillas. La soga caía unos 2,5 metros. El orden de ejecución fue el del banquillo, de izquierda a derecha. Primero Ribbentrop, luego Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart. Göring nunca llegó a esa sala. Joachim von Ribbentrop fue el primero.
Subió los 13 escalones de la plataforma a la 1:11 de la mañana. Al pie del patíbulo, cuando le preguntaron si tenía algo que decir, murmuró: «Dios proteja a Alemania». Cayó por la trampilla. Las crónicas de los periodistas presentes, un pequeño grupo de representantes de la prensa aliada, describen que la caída no fue limpia. La longitud de la soga, analizada posteriormente, fue insuficiente para producir la fractura cervical instantánea que es la muerte por ahorcamiento técnicamente ejecutado. Ribbentrop tardó 10 minutos en morir. Keitel subió con paso firme. Sus últimas palabras fueron: «Alemania sobre todo». Cayó. Hans Frank subió sonriendo. Había pasado sus últimas semanas escribiendo memorias que tituló «A la sombra del patíbulo». Dijo: «Agradezco a Dios por la gracia que me fue concedida en los años finales de mi vida al saber que puedo regresar a mi fe en el Señor». La trampilla se abrió. Julius Streicher subió gritando «Heil Hitler» desde los escalones. Cuando vio a los fotógrafos del ejército estadounidense apostados en la sala, se giró hacia ellos y gritó: «Purimfest de 1946». Una referencia a la festividad judía de Purim, que conmemora la derrota de los perseguidores del pueblo judío antes de que le pusieran la capucha. Sus últimas palabras, ya con la soga al cuello, fueron dirigidas a su esposa. «Adele, mi querida Adele». Fritz Sauckel subió llorando. «Muero inocente. El veredicto es incorrecto. Dios proteja a Alemania y la haga grande». Kaltenbrunner, el hombre de 2 metros que había presidido la maquinaria de exterminio, subió sin decir nada claro. Murmuró algo sobre Austria. Hermann Göring nunca llegó a esa sala porque encontró una manera de no llegar. A las 10:40 de la noche del 15 de octubre, 1 hora y media antes de que comenzaran las ejecuciones, el guardia que lo revisaba cada 30 segundos encontró al Reichsmarschall convulsionando en su litera. Murió antes de que llegaran los médicos. Tenía los labios manchados con una sustancia. Una cápsula de cianuro de potasio se había roto entre sus dientes. Cómo había obtenido esa cápsula fue el misterio que consumió al coronel Andrus durante décadas, literalmente décadas, según sus propias memorias, y que nunca se resolvió por completo. Göring había sido sometido a registros corporales diarios. Su celda había sido examinada. Y sin embargo, en su nota de suicidio, Göring escribió que había tenido la cápsula consigo desde que fue capturado, escondida tan bien que, a pesar de todos los registros, no fue encontrada. Había tenido consigo, entre sus ropas o en su cuerpo, durante casi 1 año y medio, el instrumento de su última victoria táctica. Andrus, según testimonios posteriores, quedó tan destrozado por el suicidio de Göring que tardó semanas en recuperarse emocionalmente. El 1 de octubre de 1946, cuando Sir Geoffrey Lawrence terminó de leer la sentencia, el Tribunal Militar Internacional había creado algo que no existía antes, un precedente legal internacional con el peso de la jurisprudencia. La sentencia estableció 4 principios que pasaron a la historia legal internacional bajo el nombre de los Principios de Nuremberg, adoptados posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas La última formulación era el reverso exacto de lo que Keitel había escrito en su nota respecto al memorando del almirante Canaris. Las objeciones surgen del concepto militar de la guerra caballeresca. Esto es la destrucción de una ideología. Por lo tanto, apruebo y respaldo las medidas. El mariscal de campo había equiparado la destrucción de una ideología con la tortura y el asesinato de millones de prisioneros de guerra soviéticos. El tribunal dijo que eso no era una defensa, era una confesión. El proceso no resolvió todo lo que pretendía resolver. Las tensiones entre las 4 potencias aliadas que operaban como fiscales, mientras la Unión Soviética había invadido Finlandia en 1940 y firmado el pacto Molotov-Ribbentrop con Alemania para repartirse Polonia, fue señalada repetidamente como una contradicción moral insuperable.
La defensa terminaron el 1 de octubre de 1946. 12 procesos posteriores, llevados a cabo entre diciembre de 1946 y abril de 1949, juzgaron a 185 acusados adicionales en Nuremberg, médicos que habían realizado experimentos con prisioneros, oficiales de los Einsatzgruppen, jueces y fiscales que habían aplicado la justicia del Reich, industriales que habían utilizado trabajo esclavo, altos mandos del ejército y funcionarios de los ministerios. El doctor Sigmund Rascher, responsable de los experimentos de hipotermia de Dachau, no fue juzgado en Nuremberg. Himmler lo había hecho ejecutar en el propio Dachau en abril de 1945 debido a desacuerdos internos. La ironía de esa muerte específica recorrió varios de los procesos posteriores. Höss fue ejecutado en Polonia el 16 de abril de 1947, ahorcado en un patíbulo instalado junto a la casa donde había vivido con su familia durante sus años como comandante de Auschwitz, a unos 300 metros de las cámaras de gas. Eichmann fue capturado por el Mossad en Buenos Aires en 1960, juzgado en Jerusalén en 1961 y ejecutado en 1962. Streicher había gritado referencias a la festividad de Purim desde el patíbulo. No fue casualidad que lo hiciera. La historia de Purim es la historia de la derrota de Amán, el funcionario persa que planeó el exterminio de los judíos de su reino y terminó ahorcado en el mismo patíbulo que había construido para uno de sus enemigos. Hay una categoría de daño que los tribunales no pueden procesar. Los documentos pueden establecer cuántos murieron, los testimonios pueden reconstruir cómo murieron. Las sentencias pueden determinar quién es legalmente responsable, pero hay algo que se pierde en la traducción a términos legales: la textura del terror individual, la especificidad del sufrimiento de cada persona que pasó por los sistemas que no eran las ejecuciones, sino los momentos en que veía a los acusados convertirse brevemente en personas comunes de nuevo. Göring, jugando con la pequeña Edda, su hija de 8 años, durante las visitas familiares. Frank, escribiendo cartas a sus hijos. Sokal, preguntando con genuina preocupación si su familia estaba siendo atendida. Gilbert, un psicólogo formado, había llegado a Nuremberg esperando encontrar monstruos en el sentido clínico de la palabra. Lo que encontró fue algo más inquietante: hombres que, bajo condiciones diferentes, podrían haber sido profesores universitarios, funcionarios municipales o abogados, se convenciera de que lo que estaba haciendo tenía alguna justificación. Y el aparato nazi había construido, durante 12 años de poder absoluto sobre la información, la educación, la cultura y la ley, un mundo en el que esas justificaciones existían. El alto mando de la Wehrmacht había recibido una orden en el otoño de 1941 que establecía que el soldado soviético capturado ha perdido su derecho a ser tratado como un oponente honorable. Un mariscal de campo alemán había añadido a mano en el margen: apruebo y respaldo las medidas. El tribunal encontró a ese mariscal de campo culpable y lo ejecutó, pero la pregunta que el tribunal no pudo juzgar es: ¿qué hace que un ser humano escriba esas palabras en un margen? Y esa pregunta no tiene sentencia. 8 meses después de que terminaran las ejecuciones de Nuremberg, en junio de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas encomendó a la Comisión de Derecho Internacional la tarea de formular los principios de derecho internacional reconocidos en la Carta y en las sentencias del tribunal. Esos principios fueron aprobados formalmente en 1950. 5 décadas después, cuando imágenes de campos de concentración en la antigua Yugoslavia comenzaron a circular en los informativos de todo el mundo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó un Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia el 22 de febrero de 1993. Era, en términos explícitos y deliberados, el heredero del Tribunal de Nuremberg. Siguió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1994. Siguió la Corte Penal Internacional Permanente.
establecida por el Estatuto de Roma de 1998, que entró en vigor en 2002. Ninguno de estos tribunales ha resultado ser suficiente. Los crímenes de guerra siguieron ocurriendo. Los crímenes contra la humanidad siguieron ocurriendo. Las masacres siguieron teniendo lugar en ubicaciones con nombres que el mundo aprendió primero en las noticias de televisión y luego olvidó. El sueño de los fundadores del proceso de Nuremberg de que el establecimiento de la responsabilidad individual por crímenes de guerra actuaría como un disuasivo para futuros agresores no se cumplió de la manera que esperaban. Pero lo que sí ocurrió es que el lenguaje cambió, que la categoría crimen contra la humanidad existe y tiene contenido legal gracias a lo que se hizo en la Sala 6. Ocurrió en la madrugada del 16 de octubre de 1946, en un gimnasio de una ciudad en ruinas en Baviera, fue que 11 hombres que habían organizado, ordenado y facilitado la muerte de decenas de millones de personas subieron los escalones de 3 plataformas de madera y respondieron, al menos en ese aspecto, ante algo que podría llamarse justicia. Uno de ellos, el único que encontró una manera de no subir, lo hizo con un grano de cristal entre los dientes. El tribunal había dicho, esto es un crimen. La historia registró, esto ocurrió. Y entre estas dos frases, 90 años después, vive todo lo que queda de aquellos que no sobrevivieron para testificar.